Y ahora con Nico vamos a hablar, o lo vamos a escuchar a Nico hablar de un tema muy interesante, que es cómo impacta todo este fenómeno de la corrupción que estamos viendo en estos días sobre la economía y sobre la macroeconomía. Bueno, hay muchas cosas para decir, Carlos. Primero, que Argentina ocupa un puesto muy bajo en los índices que miden percepción de la corrupción. Y claro, uno dice percepción de la corrupción, pero es la manera en la que se mide con estos índices, porque no hay una manera de medir cuán corrupta es una sociedad en los hechos. ¿Por cuántos presos tiene o porque no tiene presos por corrupción? Si tiene muchos presos, probablemente puede ser o que hay muchos corruptos o que la justicia funciona bien. Y si hay pocos corruptos, puede ser o que no hay justicia. Entonces, en general se utilizan estos índices. Ahí la Argentina, para el índice de transparencia, que es el más usado, ocupa el puesto 107 sobre 167 países, con un puntaje de, si lo pasamos a puntos sobre 10, de 3,2, recontraplazado. Eso compara, por ejemplo, con 107. Es decir, 107 es la posición sobre 167 países. Cuanto más alto el número, más corrupto. Más corrupto. Y después hay un puntaje de calidad. Sí, Argentina saca un 3,2 sobre 10. 10 es el mejor. Por ejemplo, el país menos corrupto, Dinamarca, con 9,1 puntos. Le sigue, hay varios, pero por ejemplo, para dar referencias, Estados Unidos es el 16, con 7,6, ahí, aprobado, raspando. ¿Latinoamérica? Bueno, el menos corrupto es Uruguay, con 7,4, Chile con 7. Ahora, esto es un poquitito el número. La teoría, ¿cómo afecta la corrupción a la macroeconomía? Hay un italiano que fue jefe de misión del FMI en África durante muchos años, en Tanzania. Ahí vio lo que era la corrupción de verdad, más que en Italia, ¿no? En Tanzania. En Tanzania. Tanzania. Y ahí empezó a trabajar y escribir. En el año 95 publicó un trabajo que se llama Corrupción y Crecimiento, donde hace muchísimos cálculos con todos los índices disponibles. Ve los índices de percepción. Ahí no voy, digamos. Porque, claro, lo racionaliza Paolo Mauro como que la corrupción es una especie de impuesto a la inversión. Porque voy a ir a poner plata y eventualmente una parte de la plata que puse no la voy a tener, el retorno esperado es más bajo. Y cuando hay menos inversión, las máquinas son peores, lo que se puede fabricar con máquinas peores es peor, el empleado entonces tiene que ganar menos, la riqueza es más baja, la prosperidad es menor. En las sociedades más corruptas se asignan más los recursos aparte. Es otra de las características de la corrupción. Digamos, si una sociedad está muy guiada por la corrupción, termina asignando recursos en cosas que no sirven demasiado. Por ejemplo, creamos una tecnología para robar construyendo rutas. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos rutas. No importa si hay que hacer trenes, hospitales o salud. Vos sabés que hay quienes, yo no creo en esta teoría, sí, pero hay algunos que la defienden, de que en realidad el desincentivo, el desaliento a la producción de gas en la Argentina estaba guiado por el gran negocio que hicieron de Dromi, etcétera, importando gas. El siguiente punto que te iba a hacer es, si yo voy a cobrarme 20% de comisión por los barcos que traigo de afuera, con una tecnología armada con sociedades donde ni siquiera tengo que contar billetes, porque me queda fuera a través de un offshore, ¿qué incentivo tengo a pagar bien el gas producido localmente y quedarme sin ese negocio? Bueno, no sabemos hasta qué punto, tal vez en algún lugar inconsciente puede haber influido o no. Más o menos inconsciente. Más o menos. La corrupción, Carlos, no es solo una transferencia de recursos de un sector a otro. Si simplemente, una sociedad tiene más impuestos para hacer sobreprecios, lo que estamos haciendo es cobrarle impuestos a uno para darle a otros. En ese proceso, para poder generar esa corrupción, tengo que arrasar con el sistema judicial, con el esquema de derechos. O ya está arrasado el sistema judicial y por eso lo puedo hacer. O ya está arrasado, pero efectivamente... ¿Vos sabés que hay negocios que se hacen en la Argentina? Coimas que se cobran. Y en el cobro de la coima el funcionario ya calculó el precio del juez, el precio del fiscal y el precio de los camaristas. Sí. Es muy habitual. Ahora, ¿vos te acordás en el año 2001 cuando íbamos a arreglar la macroeconomía argentina haciendo una cámara unicameral en Formosa, unificando provincias. Provincias Provincias inviables.
las provincias inviables, cuando uno trataba de convertir cuánta plata nos ahorrábamos, seguramente es mejor tener una estructura política más liviana, donde la gente se siente más cerca de sus representantes, pero en términos fiscales no movía el amperímetro. Ahora, cuando uno mira la corrupción y cuánto nos puede haber costado a los argentinos, agarremos algunas cifras. El gasto en inversión del sector público nacional sin provincias, promedio de los últimos 10 años, 12.000 millones de dólares por año. Si los sobreprecios son 20%, bueno, 2.500 millones de dólares que se han transferido. Y pueden ser 20%. Ahora, claro, según el macroeconomista Fariña, eran 20%. A veces 40%. En un trabajo hecho por Fracchia y Brodsky, digamos, lo que se muestra es que las causas que llegaron a la justicia... ¿Esos son arrepentidos también? No, son académicos. El promedio de los sobreprecios supera largamente el 100%. Pero esas son las que llegan a la justicia. Se pasaron de rosca. Entonces, 12.000 millones, 20%, 2.500 millones de dólares por año, es un impacto y no es pura redistribución. En el medio hubo que hacer un desparramo con la sociedad y, como dijo un filósofo riojano, plata robada, plata hará gana. Sí. Esa plata sale del sistema y no genera crédito. No vuelve a entrar. Entonces es una sociedad con menos intermediación financiera, con más plata negra. Otro ejemplo muy concreto sobre lo que puede generar la corrupción en términos macroeconómicos. Acordate de la entrada de los Eskenazi y YPF en 2007, los especialistas en mercados regulados. Entran a 2007, toman un préstamo que iba a ser pagado con los dividendos que le iba a dar la propia compañía. Es más, les pagaron dividendos de una época en que no estaban. En el año 2008, YPF batió el récord de distribución de dividendos con 2.800 millones de dólares. Distribuyó muchos más dividendos que las ganancias, o sea, se fumó todas las reservas que tenía para generar la transferencia de recursos, para que los Eskenazi puedan hacer el primer pago del préstamo que habían tomado para comprarse YPF, no sabemos si para ellos. Y en los años subsiguientes, YPF batió el récord de distribución de dividendos sobre ganancias, generando que 25% de la salida de capitales de la Argentina por utilidades y dividendos esté generada por las utilidades de YPF. Es decir, para que los Eskenazi puedan pagar, vamos a la macro, sin plata propia el 25%. Nos costaron reservas del Banco Central. Tal vez, digamos, llevando esto a un extremo, parte de la explicación del cepo la encontramos en alguna de estas cosas. Si la corrupción generó probablemente cerca de 2.500 millones de dólares de sobreprecios al año, la salida de capitales entre 2007 y 2015, la dolarización de portafolios, la compra de dólares, en términos macroeconómicos, fue de unos 10.000 millones de dólares. No es descabellado relacionar los dos números, que de esos 10.000 millones de dólares, una parte haya estado explicado por la corrupción.